Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esto es Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York, con sus pastores Carlos y Nancy Arvincola Sr. Le traemos una palabra de Dios. Sí, palabra de Dios para cada uno de ustedes. Después de la predicación estaremos presentando el plan de salvación y estaremos orando por los enfermos. La palabra de Dios se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, y leemos la misma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amor, es el tema. El tema es embeleso. Sí, aquí tenemos una palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios en Corinto y les dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios para llamarle la atención y darle una advertencia, porque muchos estaban embelesados. El tema es embeleso, que es el efecto de embelesar. Y cuando una persona embelesar es arrebatar o cautivar los sentidos de los corintios en Corinto. Estaban todos ahí cautivados, porque solamente estaban ellos basados en la sabiduría de los hombres. Y el apóstol Pablo le llama la atención para que no le den culto a la sabiduría humana, sino al poder de Dios. Así es, y si ustedes miran, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de hombres, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo lo que está aclarando que su mensaje, bendito sea Dios, no fue persuasiva como muchos mensajes de ahora que son de mucha motivación, sino llenos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que no deben de ellos de darle culto a la sabiduría humana, sino al poder de Dios. Aquí la fe de muchos estaba fundamentada, estaba descansando en la oratoria, en la elocuencia, en la retórica de hombres que aparecían, sí, no solamente hablando de fe, sino hablándole sabiduría a ellos, pero humana. Ahí ellos estaban dándole culto a la sabiduría humana de los hombres. Por eso que el apóstol le llama la atención para que ellos pusieran sus ojos y descansaran en la fe de Jesucristo. Acuérdese bien que Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Bendito sea Dios. Pablo quería sacarlo de ese error que estaban ellos y ponerlo en la vía correcta. Es como ahora en día que hay personas, bendito sea Dios, que se basan a lo que dicen la persona, como visten la persona, pero no miran. Como dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. No miran, no sienten, no aspiran a saber si están llenos de Dios. No, lo que observan es lo que tienen y cómo se expresan. Ellos estaban empleando sabiduría secular para ganar a personas para Cristo. Pero cuando usted usa sabiduría secular, sabiduría humana, tarde o temprano las personas se van. Nuevamente regresan a su estado de pecaminosidad, porque aquí lo que cambia es el poder de Dios. Aquí lo que transforma al ser humano es el poder divino. El apóstol le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino tiene que estar fundada en el poder de Dios. Ahí estaban muchos dándole culto a la sabiduría humana, dándole culto a personas con elocuencia, a personas con oratoria,
a personas que lo único que tienen es sabiduría humana. Bendito sea Dios, hermanos, hermanas y amigos, bendito sea Dios. No decimos que es malo estudiar, no, al contrario. Lo que sucede es que no se puede basar uno todo en la sabiduría secular y la sabiduría de Dios. Hay personas, bendito sea Dios, como Pablo le está diciendo, enfóquense, céntrense en el poder de Dios, en la sabiduría cristiana, en la sabiduría que se obtiene a través de la palabra de Dios, no en el libro tal ni el fulano de tal. Hay personas, bendito sea Dios, que lo que viven nada más boasting, vociferando, diciendo maestro tal y tal, pero ahora en día da pena y vergüenza. Hay pocos que quieren decirse pastor, hay muchos títulos, pero poco poder de Dios. Sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no basar, nuestra fe en lo que a sabiduría humana se refiere. La sabiduría humana, bendito sea Dios, no es aquella que transforma al hombre. La sabiduría humana no es lo que cambia al hombre. La sabiduría humana no es lo que lleva al hombre a los pies de Cristo, sino es el poder transformador de Dios. Aquí los corintios tenían sus ojos, tenían sus sentidos, estaban cautivados solamente en la sabiduría. Por eso que estaban en ellos, dándole culto a la sabiduría humana. Ellos estaban aquí todos arrodillados ante la sabiduría, ante la elocuencia y oratoria de los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado en estos días, que vuestra fe nosotros la comencemos a descansar en sabiduría humana. Muchos hoy en día solamente se basan en que tener un título, un diploma, el que tener, bendito sea Dios, una maestría en un grado o lo que sea, donde usted esté, alabado sea Dios. Muchos han tomado esto, aleluya, usando sabiduría humana para arrastrar a la gente a ellos. No lo están arrastrando, llevando, aleluya, a los pies de Cristo, sino ellos mismos están cautivándole a la mente, persuadiéndole, conmoviéndole, pero con sabiduría humana. Y así mismo, como lo están tratando de atraer, de llenar templos con sabiduría humana, a según vienen y perseveran 2 o 3 días, así se van. ¿Por qué? Porque no están siendo llenos espiritualmente hablando. Es como una persona que va a un médico, va a un hospital, porque tiene alguna dolencia y que el doctor se le sienta a la doctora enfrente y no le dé nada para su dolor. La persona se va a levantar y se va a ir. Así es lo que está sucediendo. En muchos templos se está llenando de sabiduría humana, pero nada de Dios. Y así mismo como entran muchas ovejas, se van. No usemos palabras persuasivas para ganar a la gente para Cristo. La sabiduría humana, alabado sea Dios, muchos la emplean también para llevar a personas a Cristo. No, aquí lo que transforma, tenemos que mostrarle a la gente, darle demostración del Espíritu y de poder para que ellos se den de cuenta que lo que cambia, que lo que transforma, que lo que desencadena al hombre, le rompe las cadenas. Alabado sea Dios, es el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le llama la atención, le da un consejo, le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no basen su fe, no descanse en su fe, que su fe no estribe en la sabiduría humana, que su fe, aleluya, usted no la dirija a los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres entonces lo estropeen. No, aquí el apóstol dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Aquí el culto a quien tenemos que darle es al poder de Dios, no es a la sabiduría humana. El culto así es, hay que dárselo a la sabiduría de Dios, porque esa es la que transforma, sana y consuela. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Que cuando usted salga de un culto, bendito sea Dios, pastores, procuremos que cuando la oveja salga de un servicio, salga lleno del poder de Dios, de la alegría, del refrigerio de Dios, y no de las palabrerías de usted o yo. No demos honor a los de oratoria y elocuencia, sino al poder de Dios.
Este es el ministerio Desvendando con la Biblia de la Iglesia Pentecostal, Desvendando con la Biblia aquí en el Bronx, Nueva York. Y nosotros venimos a desvendar, a quitar vendas con la palabra de Dios. El apóstol aquí, Pablo, le escribió a los corintios para que los corintios aquí despertaran. No se dejen aquí embelezar, no se dejen abobar, no se dejen anestesiar por aquellos que llevan oratoria y elocuencia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes saben que Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo, y al camino a Damasco el Señor vino y se le reveló, y él vino y dejó que Dios lo transformara. Por eso es que Pablo en estos momentos le hablaba a la iglesia de Corintios, y los habla a nosotros ahora en día, que no los dejemos engañar, no los dejemos embelecer por palabras, sabiduría de hombre, por persuasión de hombre, porque ahora en día hay muchos mensajes motivadores, pero poco palabra de Dios. No permitamos que nos tornen en zombies, para que nosotros basemos y dejemos nuestra fe descansar en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. El poder de Dios debe ir a la vanguardia. El poder de Dios debe estar manifestándose constantemente dentro de la comunidad cristiana. Y no permitamos, no dejemos que nuestra fe se muera en la sabiduría de los hombres. Estaremos orando por los enfermos, pero queremos presentarle el plan de salvación a aquellos que todavía no han confesado a Cristo como su Salvador personal. Queremos presentárselo de acuerdo a Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere confesar a Jesucristo como su Salvador personal? Diga: Padre Celestial, vengo ante tu presencia, confesando a Cristo como mi Salvador personal. Sí, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si usted se ha descarriado y ha tornado la espalda al Cristo Salvador y quiere reconciliarse, diga: Padre Celestial, yo reconcilio mi vida para con Cristo. Perdona mis pecados y retorna nuevamente en mí el gozo de tu salvación. Queremos orar por los enfermos. Si usted tiene una enfermedad o una dolencia, si usted tiene esa enfermedad, ahí coloque su mano en el lugar afectado y vamos contra esa enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús le decimos: enfermedad, que se vaya del cuerpo ahora mismo, en cualquier lugar donde esté manifestándose, la reprendemos. Le ordenamos que se vaya ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vete y no regrese más. Te reprendemos, te echamos fuera en el nombre de Jesús y te declaramos a usted, hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, libre y sano en el nombre de Jesús. Si tiene una dolencia, un dolor en el cuerpo, en cualquier lugar del cuerpo donde esté esa enfermedad, la reprendimos en el nombre de Jesús. Le ordenamos que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús y no regrese más. Muchas gracias, hermanos y amigos, por la sintonía que usted mantiene de Desvendando con la Biblia en audio. Santo Dios. Muchas gracias, bendiciones, y regresaremos en otra ocasión mañana para estar nuevamente con ustedes. Y nuestro lema es quitando vendas con la palabra de Dios.